Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Los saluda su amigo Alex Quintana Moreno de Quintana Bistro. Aquí estoy gracias a la magia de Canal Antigua y de Cocina Caliente en este huerto maravilloso que es Chicach en Zacatepeques. Si pudieran oler los aromas del viento, se inspirarían a cocinar como nos estamos inspirando el día de hoy. Vamos a cocinar un postre que para mí es muy guatemalteco y habla mucho de la fusión de cocina europea con ingredientes locales. Y vamos a hacer un clásico pan de banano que le pusimos el queque de la abuela con unos deliciosos bananitos orgánicos. No sé si sabían, pero el banano, el plátano, el guineo de seda, el majunche, tienen la peculiaridad de aportarnos potasio. Cuando tenemos calambres, cuando no tenemos buena memoria, es bueno comerse una de estas frutas. Cuanto más está oscura la cáscara, va a ser mejor si los hacemos cocidos o horneados, porque la concentración de azúcar va a estar en su punto culmen, que esté negra la cáscara o con puntos negros sin que esté aguado el fruto. Y siempre que cocinen u horneen bananos o plátanos, manténganlos con la cáscara, porque la membrana que está entre la fruta y la cáscara es lo que tiene mayor contenido de potasio. Si le quitamos la cáscara y cocinamos, digamos, bananos en gloria, o si cocinamos plátanos cocidos con canela, estaríamos botando la aportación de alto contenido de potasio con la cáscara. Entonces siempre guardamos la cáscara. Saben que Guatemala durante casi 100 años, más bien 99 años, fue llamada en el mundo como The Banana Republic, como la marca de ropa. ¿Por qué? Porque hubo una empresa que se llamaba la United Fruit Company que durante 99 años cosechó los mejores bananos del mundo en Guatemala para distribuirlos en Europa y en Estados Unidos. Y se puso de moda con la aparición de la revolución industrial. Venía de la mano la creación de cereales, entonces pusieron de moda comer el banano con el cereal, y en Guatemala se creó algo maravilloso que es el pan de banano, que a mí me parece un postre aromático, delicioso. En este caso vamos a hacerlo con una variante, o más bien con dos. Vamos a utilizar tahini y mantequilla de maní en lugar de mantequilla para la aportación de grasa. Y vamos a utilizar miel de abejas mayas de Huehuetenango para la aportación glicémica del azúcar, en lugar de usar azúcar de caña. Y el cambio que vamos a tener con la harina, pueden usar harina de trigo, pero por la gente que sea con alergia al gluten, en lugar de harina de trigo pueden hacer una mezcla, como hice yo, de usar harina de plátano y harina de amaranto junta. Algo interesante del amaranto es que es uno de los alimentos mayas por excelencia que se ha cultivado durante miles de años en la región de Mesoamérica. Por alguna razón en México se mantuvo más el uso constante de este ingrediente. Se puede comer de varias formas, uno como la harina que vamos a probar en el pastel de hoy, el otro puede ser como hecho como poporopitos, tostado en comal. Se pueden hacer galletas o unas como los dulces de ¿cómo se llama esto? De pepitoria, solo que hecho con el amaranto, que se llaman alegrías. Y aparte de eso, el sabor que tiene y nos aporta hierro y proteínas, se parece un poco a la composición química de la quinoa. Y el banano que nos va a aportar el potasio. Y la receta va a ser la siguiente: necesitamos dejar madurar bien los bananos, luego los vamos a machacar con un tenedor a que se pongan un poquito negritos. Si son como yo fan de las notas acarameladas del ron, le pueden echar un poquito. En este caso le añadimos la miel, batimos los huevos con la mezcla de harina de amaranto y harina de plátano, mezclamos el puré de banano, y en lugar de usar polvo de hornear vamos a usar, que a mí me encanta mucho el sabor para panqueques o para pasteles como este, un poquito de bicarbonato que le va a dar un sabor aromático y va a hacer sentir más el aroma acaramelado de la miel con el banano. Entonces espero lo disfruten. Vamos a acompañarlo
con una mermelada deliciosa de guayaba. Algo importante es, siempre que vamos a hacer un menú, que puede ser para el fin de semana, para consentir a la familia o para comernos nosotros en casa, es siempre voy a empezar haciendo el postre porque va a ser lo que más tiempo me va a llevar, en este caso en el horno, para que cuando haga mi ensalada, mi plato fuerte, etcétera, en ese proceso se está cociendo y cuando ya lo saque del horno y esté a temperatura, no tenga que esperar tanto tiempo para poderlo comer. Entonces, siempre en una entrada, un plato fuerte y un postre debo cuidar los tiempos de cocción para empezar por lo que me lleva más tiempo para que todo esté listo para la puesta en mesa. Cuando vamos a hornear necesitamos dos cosas básicas. Uno, un horno que la temperatura sea estable, que no esté fluctuando mucho. Y la otra es tener la mejor actitud del mundo, tener alegría. Si podemos poner música, podemos poner música. Si nunca han probado cocinar con vibras, pueden buscar en YouTube algo que se llama solfegio, que es el sonido o la vibración de la creación o del amor, que son 524 Hz. Hicimos un experimento la semana pasada haciendo este postre en el restaurante y todos los chicos se burlaban en la cocina porque puse esa vibración, se la puse a los huevos, se la puse a la harina, se la puse a la mantequilla y me decían, no, vos estás un poco loco. Y cuando salió del horno, me dicen, no puede ser que sean los mismos ingredientes, la misma receta, y aplaudieron de felicidad. Salió ese pastel más inflado y el sabor era espectacular. Entonces siempre tenemos que cocinar con buenas vibraciones. Qué importante es salvaguardar la cocina de las abuelas para crear un patrimonio cultural intangible como lo es la cocina. Pero saben que como cultura hemos tenido una transición a veces abrupta y hay abuelas que se van a la tumba con las recetas. Y qué importante es trasladar de una generación a la otra el legado culinario para mantener nuestras tradiciones y sabores. Si tú eres una abuela y nos estás viendo en casa, por favor transmite tu conocimiento, tus recetas, tus consejos para que podamos salvaguardar nuestro patrimonio cultural gastronómico. Es tan importante para un día triste recordar en un bocado de pastel a la abuela, o en un cocido, o en un pepián, o en un omelette, o en una fritata, pero recordar un legado y recordar de dónde venimos. Es importante transmitir los consejos sobre la temporalidad de ingredientes, saber cuándo tenemos los mejores bananos, cuándo tenemos las mejores peras, cuándo tenemos los mejores elotes para hacer atol de elote o un flan de elote. Es importante que ustedes nos transmitan ese conocimiento que tienen. Creo que los influencers están bien para transmitir la información actual, pero la que viene del legado familiar y legado étnico es importante transmitirla verbalmente y por escrito para poder tener una cocina que tenga cimiento. No sé si se han fijado que en muchos lugares del mundo hay festivales de primavera donde se cocina, se bebe vino, se comparte alrededor de la mesa. Creo que es tan importante en Guatemala volver a tener la cercanía del campo y la mesa, del mercado a la casa, porque es una conexión de ingredientes de temporada, de ingredientes frescos, deliciosos. Si son orgánicos, mejor, porque han sido cultivados de una forma respetuosa con el medio ambiente, que cuida el medio ambiente y nuestra salud. Y tengo una idea que quiero que ustedes me apoyen en casa a poderla lograr, aparte de coleccionar el legado culinario de las abuelas, es incentivar a que existan más festivales gastronómicos en Guatemala, como el Festival del Pepián del Chef Elliot, que está aquí cerquita en Chimaltenango, o como el Festival Gastronómico de Zacatepeques, o como Izabal Gastronómica con el Chef Luis Carrillo en Izabal. Es importante que nazcan nuevos festivales
gastronómicos para transmitir nuestra cultura culinaria de las diferentes regiones gastronómicas de Guatemala, y aparte para crear identidad. La comida nos une y nos crea un legado de raza, de territorialidad, de temporalidad de los ingredientes que están en ese momento para ser cosechados y consumidos. Creo que podemos hacer con un grupo de cocineros detrás de Canal Antiguo de Cocina Caliente, en lugares maravillosos como en el que estamos hoy, y con la compañía de Felams y de Slow Food. Pero si ustedes no consumen los productos que estas personas cosechan, o si creamos maravillosos festivales gastronómicos pero no consumimos local y preferimos ir a, digamos, comida rápida, para no decir tipos de comida, pero preferimos estar en un centro comercial encerrados en vez de salir a un paraje hermoso como este, regresemos a nuestra conexión con el campo, regresemos a la conexión con las abuelas y sobre todo regresemos a la conexión con nuestros ingredientes. Alguien me contaba que se le hace peculiar de mi parte que yo le pongo semilla de pepitoria tostada a los postres, a las ensaladas, a las sopas, a algunos platillos de carne, de pescado. Me decía, ¿por qué haces eso? Y le decía, es que sabías que la pepitoria es uno de los ingredientes chapines que me lo puedo comer molido con un mango con limón y sal, o me lo puedo comer como textura en una ensalada y me aporta aceites esenciales de la calabaza. Entonces regresemos a buscar nuestras pacayas, nuestras peras orgánicas, tomates. No sé si sabían, el tomate, el aguacate, el cacao son de los ingredientes que han nacido en Guatemala y se han aportado durante la época de la conquista, de la colonización a Europa. En Mesoamérica se ha caracterizado, digamos, del centro de México a Centroamérica por tener cacao maravilloso, tomates, calabazas, diferentes tipos de maíz, diferentes tipos de frijol. No busquemos la identidad en lo que está afuera. Regresemos adentro de Guatemala y descubramos una Guatemala sorprendente, llena de texturas, sabores, aromas y sobre todo de memorias que nos queden al cocinar en la mente, en el corazón y en el paladar. Recordemos Guate cocinando. Como les contaba, me recordaba mucho de mi abuela María Plácida, la madre de mi madre, sacando un pastel de banano o un pan de banano del horno. Imagínenselo calientito, humeando con una bola de helado de vainilla, una mermelada de guayaba, que a ella le encantaba la guayaba. Decía que en la época de lluvia era bueno comer guayaba porque incentivaba el aumento de las defensas y la vitamina C. Imagínense ese aroma con un cafecito con leche o con un chocolatito caliente. Y recordar cada quien a nuestra abuela y las memorias que nos unen con la tierra y con la cocina. En mi caso, por ejemplo, las memorias de hacer el pan de banano. Mi abuelita vivió mucho tiempo en Esquipulas y aprendió a hacer confitería de Guate. Y entonces nos poníamos a hacer canitas de leche, nos poníamos a hacer mazapán, nos poníamos a hacer melcochas o dulces con formas, trenzando el azúcar, cambiándola de color, haciendo pizarrines, bastones, muñequitos, qué sé yo. Pero creo que lo que más me acerca a mi abuela materna es cocinando tamales, que no tienen, yo sé, nada que ver con la receta, pero me vincula mucho con el amor de mi abuela, de ir al molino a moler el maíz y el arroz, que a ella le gustaba hacerlo mezclado, los hacía o solo de arroz o mezclados con maíz, hacer el recado, ver cómo se cuece el tomate, el chile guaque, el chile pasa, el chile pimiento, cómo se hace el recado, cómo se cuecen las hojas de machán y las hojas de sal para poder envolver los tamales, que me imagino que todos se han fijado que tenemos como el empaque del tamal y luego la parte de afuera que es como el empaque de comida rápida para poderlo cocinar y después abrir sin que se salga el recado y la masa. Pero imagínense, tenía yo tal vez, no sé, 7, 8 años haciendo tamales con mi abuela y se moría de la risa porque me decía, Alex, ¿por qué quieres hacer un tamal
tamaño mamut, ¿por qué no los haces normales? Yo le quería poner doble recado, triple carne, más aceitunas, y cuando cocinábamos mis tamales se abría la hoja porque la pobre hoja no podía contener el peso, y ella, con la experiencia de los años, pues sus tamales le salían de forma bonita para poderlos comer. Sería interesante hacer un especial de diferentes tipos de tamales para que regresemos nuevamente a nuestra raíz, pero en lo que vienen los tamales y los capítulos de tamales, disfrutemos este pan de banano en memoria de la abuela. Algo importante es disfrutar nuevamente de compartir alrededor de la mesa, entre risas, bromas, para tener espíritu de camaradería y estar alrededor de la mesa disfrutando. Y te habías puesto a pensar que la comida realmente nos une. Nos une cuando estamos tristes, nos une cuando estamos alegres, nos une para celebrar, nos une para recordar a alguien que ya no está. Entonces es importante volver a regresar la magia a la mesa. Y qué más que con un postre delicioso, que yo creo que debería ser elevado a los altares de los postres típicos, porque quien en su casa o en una refacción no se ha comido un pedazo de pan de banano húmedo, aromático, acaramelado, delicioso, y lo podemos hacer acompañado de varias guarniciones o acompañamientos, por ejemplo con una bola de helado de vainilla, con un caramelo de cerveza, con una mermelada de guayaba como vamos a hacer hoy. Y algo muy rico, pueden experimentar en casa, tener la rodaja del pan de banano, ponerle queso fresco o queso de capas y encima la mermelada acidita de guayaba, y eso vas a ver espectacular. Cuando abrimos la mente y el paladar a experimentar, comenzamos a enamorarnos de la cocina, y lo más importante cuando nos ven atrás de cámaras es transmitirles ese amor y la pasión por buscar ingredientes frescos de temporada. Y las recetas son una guía, pero no son una caja. Pongámosle nuestro toque personal, pongámosle nuestro sello familiar, y por qué no, en futuras generaciones pueden decir, este era el pastel del abuelo o de la abuela, y dejemos un legado de regresar a nuestra cocina. Recientemente acabamos de celebrar el Día de la Alimentación Sustentable. Es importante cuidar la tierra, es importante cuidar el medio ambiente, probar productos de temporada frescos que podamos comprar en los mercados. Acá en el campo queremos mandarles un saludo a dos comunidades que nos ven alrededor del mundo. La primera es la comunidad de Slow Food, que nació en Italia, en contraposición a perder la identidad cultural. Recientemente en diciembre abrimos el capítulo con un grupo de amigos que les mandamos saludos a Estuardo, a Edelweiss y a Jaime y a Lulu. Abrimos el capítulo de Slow Food para regresar a nuestros ingredientes, a la convivencia en mesa, a disfrutar los ingredientes de temporalidad y sobre todo regresar a nuestras raíces. Este movimiento nace en Europa a finales de los 80 para poder salvaguardar como un arca de Noé la cultura e identidad en ese instante de Italia, pero los fundadores no sabían que realmente iba a ser un movimiento a nivel mundial. Ahorita estamos en 160 países. Pueden ser activistas de Slow Food desde su escuela culinaria, desde el colegio, la universidad, desde la casa, al consumir local y al buscar regresar a nuestras raíces culinarias de Guate. También queremos mandar un saludo a la comunidad que nos ayuda a expandir el conocimiento, el saber y los sabores de Guatemala, que es FELAMS, la Federación Latinoamericana de Masterchefs. Un saludo en el Día Mundial de la Alimentación Sostenible a todos nuestros colegas cocineros y cocineras alrededor de Latinoamérica, en especial a nuestro presidente, al Masterchef Javier Males. Un abrazo cordial desde Guatemala, y los invitamos a los que nos ven desde fuera a visitar Guatemala y descubrir cada una de nuestras regiones gastronómicas que nos dan identidad, pertenencia y nos dan sobre todo nacionalidad guatemalteca. Recordemos de que Guatemala es única en sus sabores, en sus saberes y en sus aromas. Disfrutemos la cocina.